Un día después del divorcio, mi exmarido ya se estaba casando con la amante. Pero él no imaginaba que yo no iba a dejar eso así nomás. Y no vas a creer lo que hice para arruinar la fiesta. Yo ya lo sentía. Antes incluso de que él dijera cualquier cosa, antes de la confesión, antes de que el silencio se volviera oficial. El final ya se dibujaba en los detalles que nadie más que yo parecía notar. Yo insistía. Con la tonta esperanza de que él estuviera solo cansado, distraído. Intentaba un roce aquí, una caricia allá. Él se alejaba como si mi afecto fuera una molestia. Poco a poco, fui notando que su cuerpo aún estaba allí, pero el resto ya se había ido. La casa se volvió una vitrina de ausencias. Su olor ya no quedaba en las sábanas. Su rastro desaparecía cada vez más rápido. Hasta que, en un día cualquiera, decidió hablar. Nada especial marcó ese día. Hacía algo de frío, el cielo nublado, y yo había hecho café. Llegó más temprano de lo habitual, y eso por sí solo ya me alertó. Entró sin decir nada, fue directo a la sala y se quedó de pie un rato, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Tenemos que hablar, dijo, con una voz sin emoción. Me senté en el sofá, frente a él, y esperé. No pregunté qué era. Yo ya sabía. Quiero el divorcio. ¿Así? Crudo, seco, sin rodeos. No titubeó. No intentó prepararme. Lo dijo como quien dice que va a comprar pan. No quiero pelear por nada, ¿ok? Continuó, sacando el celular del bolsillo y escribiendo algo mientras hablaba. Quédate con todo. La casa, el coche, lo que sea. Solo quiero mi libertad. Hizo una pausa corta y completó, ya alquilé un apartamento. Teresa y yo vamos a vivir juntos. Teresa. El nombre me atravesó como una bofetada. No solo confesaba la traición, sino que dejaba claro que todo ya estaba resuelto. La otra ya estaba asegurada. Mientras yo luchaba sola por algo que ya estaba muerto, él armaba la siguiente etapa de su vida con otra mujer. Me quedé callada. No lloré. No pregunté desde cuándo. Solo lo miré mientras hablaba, como si me estuviera explicando un plan de viaje. No parecía nervioso, ni arrepentido. Tenía la calma de quien se libera de un peso. Fue al cuarto, recogió 2 maletas que ya estaban listas y volvió a la sala. Echó un vistazo a la casa, como si revisara si no olvidaba nada. Me lanzó una última mirada antes de salir. Espero que algún día lo entiendas, dijo, como si eso fuera un favor. No respondí. Solo lo observé salir, cerrar la puerta y desaparecer por el pasillo. Yo seguí allí. De pie, en el mismo lugar. La cafetera aún encendida en la cocina, el olor del café tibio mezclándose con el sabor metálico que empezaba a subir por mi garganta. Por fuera, era una estatua. Por dentro, un huracán de rabia, vergüenza e incredulidad. La humillación no estaba solo en la traición. Estaba en la frialdad. En la naturalidad. Él salió de mi vida como quien cambia de canal en la televisión, y yo fui el programa aburrido que ya no quiso ver. La primera mañana después de que César se fue, no me levanté de la cama. No porque quisiera dormir más, sino porque abrir los ojos ya era demasiado esfuerzo. Pasé horas mirando al techo, reviviendo cada segundo de la noche anterior. Y lo revivía todo en bucle, su mirada fría, el nombre de la otra, la maleta cruzando la puerta. Eso me carcomía por dentro. No comía. No hablaba con nadie. Lloraba en la oscuridad, con la cara hundida en la almohada, intentando ahogar los gritos que salían entre sollozos. En los primeros días, caminé por la casa como un fantasma. Tocaba sus cosas sin darme cuenta, una camisa en el respaldo de la silla, el cepillo de dientes olvidado en el baño, un perfume aún abierto. Era como si mi vida se hubiera convertido en una escena del crimen donde el culpable huyó y dejó todo expuesto. Pero lo que más dolía no era solo la traición. Era la forma en que descartó todo. Años de matrimonio, planes, viajes, noches en vela junto a él cuando estaba enfermo, todo tirado a la basura como si no valiera nada. Como si yo fuera un mueble viejo, cambiado por uno más moderno.
Él no dudó. Ni siquiera fingió que le dolía. Empecé a participar del proceso de divorcio como un robot en una cinta de montaje. Firmaba papeles sin leerlos bien, respondía mecánicamente a las preguntas de los abogados, mantenía el rostro firme. Pero por dentro, solo quedaban escombros. A veces me encontraba mirando el espejo del baño, tratando de encontrar rastros de mí misma. Y me preguntaba, ¿en qué momento lo perdí todo? Lo peor vino después. La noticia corrió rápido, César iba a casarse con Teresa. No dentro de meses. Dentro de días. Y entonces fue como si me hubieran dado una segunda bofetada, más fuerte, más humillante. Ni siquiera esperó a que el divorcio se enfriara. La mujer por la que me traicionó iba a entrar vestida de blanco al altar mientras yo aún intentaba levantarme del suelo. No era solo celos. Era un tipo de dolor que hería el orgullo, que revolvía el estómago. La sensación de haber sido completamente borrada de la historia. Sustituida sin ceremonia. Él seguía con su vida como si nunca me hubiera conocido. Y eso no podía aceptar. No podía. Fue entonces cuando busqué a Lourdes. Mi amiga de infancia, la única que había visto de cerca lo que soporté en ese matrimonio. Llegué a su casa sin avisar, con la cara hinchada y los ojos rojos de tanto llorar. En cuanto abrió la puerta, me derrumbé. ¿Se va a casar con ella? Mi voz salió entrecortada, temblando. Como si yo nunca hubiera existido, Lourdes. Ella me abrazó fuerte, como si pudiera recoger mis pedazos. Me llevó adentro, me dio una manta, silencio. Me escuchó durante horas, sin interrumpir, sin juzgar. Lloré. Cuando finalmente pude respirar, le dije, necesito saber dónde será la boda. Ella abrió los ojos, sorprendida. Maite, ¿quieres ir? No para mirar. No para hacer una escena. Solo necesito impedirlo. Aunque sea por un segundo. No puedo dejar que él finja que nada pasó. Lourdes no dudó. Su mirada se endureció al instante. Tomó su celular, se levantó y dijo, lo averiguo. Déjamelo a mí. Y en ese momento, en medio del dolor, la vergüenza, el duelo de un amor que se volvió polvo, algo dentro de mí se encendió. No sabía exactamente qué. Pero era cálido. Vivo. Y no iba a detenerse tan pronto. Lourdes apareció 3 días después, golpeando mi puerta con ese brillo en los ojos que solo aparece cuando está a punto de contarme algo bueno o peligroso. Cuando abrí, no esperó a que preguntara. Lo conseguí. La boda será en una hacienda llamada El Castañar, en las afueras de Guadalajara. Rústica, elegante, llena de verde, exactamente el tipo de escenario que Teresa cree que combina con su alma libre. Sonreí. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. La hacienda era conocida por bodas al aire libre, fotos con árboles centenarios al fondo, senderos de piedritas blancas y mesas de madera decoradas con flores del campo. Todo muy bucólico. Todo muy limpio. Era el escenario perfecto, para ser arruinado. La idea nació allí mismo, entre risas amargas y un trago de bebida barata. Yo no quería pelea, ni golpes, ni un escándalo delante de los invitados. Pero sí quería dejar una marca. Quería que esa fiesta se convirtiera en todo, menos en un buen comienzo. No me bastaba con que él supiera que me había herido, yo quería que sintiera vergüenza. Y no una vergüenza íntima, silenciosa. Yo quería espectáculo. Vamos a ensuciar su perfección, murmuré. Pero sin tocar a nadie. Nada violento. Solo, asqueroso. Lourdes abrió los ojos como platos. Maite, por Dios, ¿qué estás pensando? Tardé un segundo en responder. Luego dije, ratas. Ella soltó una carcajada tan fuerte que hasta yo me asusté. Pero no era de burla. Era de emoción. Desde ese día, el plan se volvió nuestra prioridad. Yo, Lourdes y 2 amigas de confianza, Belén, que trabajaba en un centro veterinario, e Inés, que ya había ayudado a su exnovio a montar eventos y conocía detalles técnicos de la organización de fiestas. Nos reuníamos en mi casa por las noches, entre risas y mapas del lugar.
Y cada vez que yo decía se van a acordar de este día, la sonrisa de las tres se agrandaba. Fueron Lourdes y Belén quienes encontraron un criadero de roedores en la región. Ratas vivas, bien cuidadas, vendidas para investigación y alimentación de reptiles. Compramos 30 ratas en cajas discretas, con agujeros laterales y olor fuerte. Asquerosas, activas, listas para cumplir una misión. Elegimos una noche sin luna para ir al lugar. Las chicas se vistieron con ropa oscura y fuimos en 2 coches. Entramos por la parte trasera de la propiedad, sin llamar la atención. El espacio todavía estaba en fase de montaje y los portones traseros quedaban abiertos para proveedores. Entramos a pie, con las cajas cubiertas por mantas y bolsas. Esparcimos restos de comida entre los arbustos, debajo de las mesas de madera, cerca del área de postres y del altar. Piezas de pescado, carne cruda, frutas pasadas, todo planeado para atraer aún más la atención de los bichos el gran día. Y entonces, una por una, liberamos a las ratas. Lourdes susurraba, riendo, esto está mejor que una telenovela mexicana. Y lo estaba. El corazón latía acelerado, no por miedo, sino por pura adrenalina. Era como si estuviera recuperando mi dignidad, una caja de ratas a la vez. Salimos de ahí con el olor en la ropa y la risa atrapada en la garganta. Subimos al coche y nos miramos entre nosotras. Ninguna dijo nada. No hacía falta. Habíamos hecho todo exactamente como planeamos. De regreso a casa, con la ventana entreabierta y el viento en la cara, cerré los ojos por un segundo e imaginé la escena. El vestido blanco, las flores en el cabello, los invitados sonriendo, y luego, el caos. El pánico. El asco. La vergüenza. Y César, en medio de todo, sintiendo finalmente el sabor del desprecio que me dio. Por dentro, me reí. Por fuera, también. El divorcio salió un martes gris. Firmé los papeles con la mano temblando, no por duda, sino por el esfuerzo de mantener firme el pulso. Cuando entregué la última hoja al abogado, sentí un alivio extraño, como si me hubieran arrancado una espina con raíz y todo. Ya no era la mujer de César. Oficialmente, al menos. Y al día siguiente, tal como él había prometido, fue la boda con Teresa. Con pompa, con prisa y con el tipo de vanidad que solo quienes nunca han pasado vergüenza tienen el valor de exhibir. La noticia se esparció rápido. Amigos, conocidos, hasta vecinos que nunca se habían interesado por nuestra vida ahora se sentían íntimos de la tragedia. Toda la ciudad comentaba. Tan rápido, ni se enfrió el divorcio, parece una provocación. Yo no respondía a nadie. Solo escuchaba. Porque solo yo sabía lo que les esperaba. En la mañana del casamiento, me senté a la mesa con una taza de café e imaginé a los dos arreglándose. Teresa, tal vez, con una bata blanca de satén, el cabello en rulos, rodeada de amigas, maquilladores, fotógrafos. Él, ajustándose el traje frente al espejo, con la misma sonrisa de siempre, creyendo que tenía el control. El lugar elegido, el Castañar, se había vuelto un referente en bodas de alto nivel en la región. Espacio abierto, jardín florido, altar montado frente a una colina, sillas alineadas con cintas claras, mesa de postres bajo una carpa de tela ligera. Todo cuidadosamente preparado para fotos perfectas. Y las fotos comenzaron temprano. Los invitados llegaron bien vestidos, con tacones y trajes, tomándose selfies en el estacionamiento, grabando detalles de la decoración. Muchos fueron por pura curiosidad. Otros, para fingir apoyo. Pero la mayoría solo quería ver el espectáculo, de una forma u otra. Las redes sociales estaban llenas de stories con el hashtag de la pareja. Vi una secuencia de videos que mostraban las mesas listas, el camino florido hacia el altar, las bebidas servidas en bandejas de plata. Un cuento de hadas rural, escribió alguien. Me reí sola. Que empiecen los cuentos de hadas, pensé. La fiesta estaba en su punto máximo de expectativa. Los fotógrafos se posicionaban cerca de la entrada principal, esperando la llegada triunfal de la novia. Los padrinos ya estaban alineados.
Niños con coronas de flores jugaban alrededor de las sillas. Todo parecía calculado, impecable. Excepto por un detalle. Un pequeño detalle con cola peluda, que en ese momento ya empezaba a olfatear el olor de la comida. Solo era cuestión de tiempo. El olor de la comida, sumado al calor del día, actuaba como una invitación irresistible. Todo comenzó con una rata solitaria. Pequeña, marrón, caminando inocente cerca de la mesa de postres, como si estuviera revisando el glaseado del pastel de nuez. Una de las invitadas la vio, dio un gritito ahogado, pero se rió enseguida. «En el campo es así», dijo, creyendo que era solo un encanto rústico de la naturaleza. Pero apareció la segunda rata. Luego la tercera. Y pronto, el encanto se volvió pánico. El sendero de piedras hacia el altar empezó a parecer una autopista transitada de roedores. Salían de los arbustos, corrían por debajo de las mesas, subían a las sillas. Gente tirando copas de champán, tacones rotos, niños siendo jalados del brazo, abuelas gritando Ave María Purísima. El caos fue instantáneo. Un invitado, que se creía valiente, intentó matar a una con el zapato. Resbaló en su propio asco y cayó de espaldas sobre una bandeja de empanadas. La mesa de postres se convirtió en pasarela de ratas, brigadeiros destruidos, merengues arruinados, y la cima del pastel de boda se volvió un mirador. Volaban sillas. La gente se subía a ellas como si eso fuera suficiente para salvarse del apocalipsis. Un camarero salió corriendo con la bandeja en la mano, gritando «Dios mío», mientras 3 ratas pasaban entre sus piernas. Una mujer perdió una sandalia y saltaba en un solo pie, gritando y golpeándose la pierna con el clutch como si estuviera en llamas. Los músicos intentaron seguir tocando, como si estuvieran en la cubierta del Titanic. Uno de ellos paró en medio del vals, arrojó el violín al suelo y salió corriendo, gritando que no lo habían contratado para tocar en el infierno. Y fue en ese exacto momento que apareció la novia. Teresa, con un vestido ajustado, de encaje, brillando como si fuera parte de un catálogo de revista cara. Entró con el ramo en la mano, sonriendo, lista para hacer su entrada triunfal. Dio 2 pasos y se congeló. Lo que vio fue un campo de batalla. Mesas volteadas, niños llorando, invitados huyendo, y en medio de todo, una rata en el hombro de una tía que gritaba, «No lo siento, no lo siento». Miró a César, que sudaba a chorros, con el traje todo arrugado, el cabello deshecho, intentando espantar 2 ratas con el menú del buffet como si fuera una espada. Sus ojos se agrandaron. La sonrisa murió. «Eres un inútil», gritó ella, con voz chillona y furiosa. «Un inútil de mierda. ¿Cómo dejas que esto pase en mi boda?» César intentó explicarse. Balbuceó algo como no sé de dónde vinieron, pero fue interrumpido. «No quiero saber. No me caso contigo ni muerta». Y se dio la vuelta ahí mismo. Levantó el vestido, maldiciendo en voz alta, y salió pisando fuerte por el pasillo improvisado, mientras una rata, educadamente, esquivaba su tacón. El cura intentó decir algo, pero se tragó las palabras al ver una rata trepar por el banco donde estaba sentado. Abandonó la ceremonia con una prisa que ni el demonio podría seguir. César se quedó quieto. Solo. En medio de lo que quedó de la fiesta. Sudado, apestando a pánico, rodeado de ratas y miradas de asco. Ni los camareros querían acercarse. El fotógrafo, que aún lo registraba todo como un guerrero de la prensa, hizo un zoom dramático en su rostro, ojos perdidos, corbata torcida, el traje manchado de vino. En los días siguientes, era imposible salir a la calle sin oír a alguien hablando de la boda de las ratas. En el mercado, en la fila de la farmacia, en el grupo del gimnasio. La historia se esparció como plaga, y no una discreta. Era el tipo de escándalo que brota en todas partes. Hasta quienes no conocían a César pasaron a conocerlo. Pero ahora, no como el empresario de marketing, sino como ese novio abandonado, el de las ratas. Decían que el video del desastre se había filtrado. Un invitado lo grabó todo, los gritos, la estampida general, Teresa huyendo con el tacón torcido y César siendo ignorado hasta por el cura.
En una semana, el video ya circulaba en grupos de WhatsApp, páginas de chismes locales y perfiles de humor. Incluso le pusieron música de suspenso. Lo llamaron la boda más asquerosa del país. Nadie tuvo lástima. Ninguna alma caritativa apareció a defenderlo. Incluso amigos de infancia de César evitaron comentar. ¿Y Teresa? Desapareció del mapa. Mientras tanto, yo estaba en casa. Con tacones. Riéndome. Junto a Lourdes, Belén e Inés. Hicimos una pequeña celebración solo nuestra. Una mesa improvisada con pizza, chocolates y música alta. Incluso había una pancarta de papel en la pared, pintada a mano, misión cumplida. Bailamos sin prisa. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Reinterpretamos los gritos, los tropiezos, el escándalo de la novia. Belén imitaba al fotógrafo haciendo zoom, Lourdes hacía de Teresa huyendo, e Inés improvisó una coreografía con una rata de peluche en la cabeza. Fue patético. Y maravilloso. En cierto momento, levanté mi copa y dije, no es venganza. Es equilibrio. Ellas brindaron conmigo, en silencio, con sonrisas cómplices. Porque ellas sabían lo que esa boda representaba para mí. No era solo una ceremonia destruida. Era el símbolo de algo mucho mayor, de su arrogancia, de la certeza de que saldría ileso, de la falta de respeto que él creyó que yo aceptaría callada. Puede que haya salido de nuestro matrimonio sin dudar. Pero del suyo, salió desmoralizado. No necesité tocarlo. No aparecí. Y aún así, nunca va a olvidar el día en que intentó empezar una nueva vida, y fue interrumpido por 30 ratas con más dignidad que él. Cerré los ojos esa noche y dormí como hacía mucho no dormía, ligera, serena, y con la certeza de que ahora, su memoria también tendría una cicatriz. Una bien asquerosa. César lo perdió todo, novia, fiesta y hasta el respeto del vecindario. ¿Y Maite? Ganó paz y buenas carcajadas. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿fue venganza o justicia bien servida?